Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas, en donde en cada capítulo platicaremos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro como siempre acompañado de mi gran amigo y co-host Ramiro Alvarado. ¿Qué pedo, perro del mal? ¿Cómo andamos? ¿Qué pedo, güey? Aquí andamos, güey, con ganas de hablar de temas de gran interés para los habitantes de cierta zona del país donde les encanta andar mame y mame con que son del norte, aun cuando Baja California Sur está más al norte que ellos, güey. Totalmente, viejo. Pues claro, hoy estamos de manteles largos porque vamos a hablar de uno probablemente de nuestros directores de cine favoritos de los últimos tiempos. Entonces, digo, sin agregar mucho, ¿por qué no nos cuentas de qué película vamos a hablar el día de hoy, viejo? Pues precisamente, güey, con tu permiso, voy a monopolizar el episodio por unos cuantos minutos porque repetiré aquella técnica, güey, que utilicé en el episodio donde hablamos de la terquedad de la gente por invadir Rusia en invierno y no en verano. Idiotas. Ok. En el cine como en el COVID ha habido diversas olas, y que al paso que vamos habrá más olas de COVID que olas cinematográficas. Pero en esta ocasión trataremos de hablar más del celuloide y no tanto del memoeroide. Bueno, el cine tiene fecha de nacimiento, nacionalidad y hasta apellido, cabrón. ¿Cómo ves? Pues, a ver, dime más porque estoy intrigado, cabrón. Bueno, ni más ni menos que nació en la Ciudad de las Luces, güey, en París. El 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière decidieron proyectar públicamente la salida de unos obreros de una fábrica francesa en las tierras de Lyon, o Lyon. Aquel lugar tan lejano en el cual alguien que conozco tiene un pequeño trozo de su corazón en forma de Horcrux. Yo. Posteriormente, los Lumière estuvieron a punto de ser acusados por homicidio en grado tentativa. Evidentemente no, güey, pero por casi provocar un infarto en masa al hacer que el público entrara en pánico ante el peligro inminente que suponía la llegada de un tren a la estación. ¡A la madre! Entre 1900 y 1937 nos encontramos con la etapa del cine silente, no cine mudo. Pero para los compas es el cine mudo. Fue aquella etapa en la que las películas no contaban con sonido directo, pero sí contaban con musicalización que la acompañara. Por ejemplo, La Pasión de Juana de Arco de Dreyer. De acuerdo. Entre 1918 y 1926, precisamente en el famoso periodo entre guerras, encontramos el expresionismo alemán. Un cine caracterizado por el uso de decorados, maquillaje e iluminación para tratar de reflejar el mundo mental o el estado mental de los personajes. Por ejemplo, Nosferatu de Murnau. Una joya. Chingoncísimas películas. Recomendaciones todas. Entre el 23 y el 33, 10 años exactamente, en tierras imposibles de invadir en invierno predominó el constructivismo ruso, un cine caracterizado por la experimentación en el montaje psicológico o el montaje de atracciones, en donde Sergei Eisenstein fue el actor más representativo. Por ejemplo, tenemos La Huelga de Eisenstein o cualquier película de la época como El acorazado Potemkin también. Entre el 42 y el 52 nos encontramos con Don Neorrealismo italiano, el cual surge tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y se caracterizaba principalmente por ser un cine que se demostraba más las condiciones sociales, un poco más auténticas y humanas, y frecuentemente utilizaba actores no profesionales. El cine de Roberto Rossellini, ¿no? Exactamente. Betito para los compas. Con Rossellini, con Roma Ciudad Abierta o Alemania Año Cero, de precisamente Roberto Rossellini. En el 35, entre el 35 y el 58, tenemos el otro neorrealismo italiano, güey. También conocido como el cine de oro mexicano. Época fértil para el cine nacional en el cual se explotó géneros como la comedia, el romance y el musical. Fue muy variado y el cine mexicano predominó mucho porque mientras otros países se enfocaban mucho en cine de guerra, México agarró e hizo capirotada, hizo de todo. Ejemplo de esto, cualquier película de Buñuel en su etapa mexicana. Hizo de todo, prácticamente. Hasta que el cine de ficheras atacó. Hay una que otra película que sigue tras de ahí. Aquí entramos en un poco de terrenos más mamadores, güey. Más de tu área, güey. Entre el 50 y el 60 dominó la Nouvelle Vague, o la nueva ola francesa. Surge como reacción ante las estructuras que dominaban el cine francés de la época. Buscaban la libertad de expresión, la libertad técnica y utilizaban una cámara con mucho movimiento. Y muy a menudo iba con cámara en mano. Sí. Por ejemplo, los 400 golpes de Truffaut, que te encanta. Me mama. En inglés sería... The 400 Blows. Perdón por mi falta de inglés. Luego, pasando muchos años,
Entre el 95 y el 2005, un danés loco, alcohólico y misógino en compañía de su buen compañero Thomas Vinterberg fundaron su propia versión de la nueva ola francesa, a la cual llamaron Dogma 95, en el cual se implementa un decálogo que ni sus propios fundadores siguieron, güey. Por ejemplo, tenemos Los Idiotas de Von Trier o Festen de Thomas Vinterberg, que se llevó el premio grande en Cannes en ese año. Otra joya. A esta altura del episodio, más de uno estará preguntando, ¿y todo esto para qué? ¿Y todo para qué? Pues agárrense, porque en este episodio hablaremos de dos obras de un mismo director. Nacido en tierras de la diosa Atenea, Yorgos Lanthimos, el director que me hizo llegar a la hipótesis de que ciertos habitantes de este país son descendientes directos de los antiguos griegos con eso de las prácticas incestuosas y la madre. Sí es cierto, güey, se me andaba olvidando. Las películas que vamos a hablar. Bueno, es una película y un cortometraje, así que arranquemos con Dogtooth. Dime, güey, ¿qué te pareció la versión más torcida, rara e incestuosa del Castillo de la Pureza de Yorgos Ripstein? Pues gran introducción, viejo. Digo, un aplauso por ahí para esta pequeña introducción. Y sí, como mencionas, hoy nos transportamos a tierras legendarias, viajamos hasta tierras peloponesas, hasta los mismísimos campos elíseos, tierras olímpicas que a lo largo de la historia han visto nacer a las mentes más importantes del mundo: Sócrates, Aristóteles, Platón, Hipatía, a los dioses y héroes de leyenda más fabulosos de todos, hasta los caballeros del Zodiaco. Y como saliendo de un portal desconocido, una de las mentes más fascinantes de los últimos tiempos en nuestro queridísimo cine. Aquel que, como diría Aubrey Plaza, tiene nombre de conjuro de Harry Potter. Horcrux. Sí. Ver Dogtooth o Kidododas es una experiencia por lo menos surreal, cabrón, en donde los parámetros de la sociedad y lo moralmente concebido en nuestro ambiente se ve reducido a la autoridad patriarcal en su máxima expresión, como una especie de analogía en el mismo mito de la caverna de Platón y un reflejo del autoritarismo tardío reducido al núcleo familiar. En su esencia, como mencionas, digo, debería haber una palabra por arriba de inspiración sin llegar a chute, pero sí me recuerda a varias películas de forma directa, sobre todo aquellas en donde el sujeto crece en un ambiente completamente aislado o donde concibe su entorno como el exterior, ¿no? Películas que no tienen mucho que ver, pero por ejemplo Captain Fantastic o The Village retratan el estilo de vida de individuos encontrados en un constructo ajeno al que podríamos llamar el mundo real, donde ya sea por padres sobreprotectores o por un ente mayor, tienen que ver el mundo a través de unos ojos completamente sesgados. Este tipo de películas me recuerda a una de las máximas filosóficas, el por qué sabes lo que sabes o por qué crees lo que crees, güey. ¿Tú qué opinas de Dogtooth, güey? Para empezar. Mira, creo que precisamente, güey, lo que más me gusta de Dogtooth es que es una forma medio extraña. Podríamos considerarla como un remake griego y con una capa aún más extraña del Castillo de la Pureza, que es del 78 de Arturo Ripstein, como bien mencioné también. Y preguntarán, ¿por qué esa comparación? Precisamente, güey, porque ambas películas suceden en una casa en donde el padre es el que mantiene encerradas sus criaturas, alejadas del mundo exterior, precisamente como si estuvieran en un castillo, güey, así tal cual. Que en el caso de Dogtooth, bueno, las cosas se van a la chingada desde el minuto 1, precisamente porque acá hasta las palabras le cambian el significado y los tienen aislados totalmente de la existencia humana. Por lo menos en el Castillo de la Pureza se escuchan del ruidito de afuera. En Dogtooth está la casa en quinta la chingada. Sí, totalmente. Creo que la influencia es innegable. Al momento no sé si Lanthimos la ha citado textualmente en algún lado. No sé si se le ha cuestionado el por qué su silencio con respecto a la cinta de Ripstein. Pero con todo esto, y que me perdonen los dioses del Olimpo fílmico mexa, prefiero Dogtooth por varias razones. Entre ellas que Yorgos hace mucho más con la premisa que lo que en su momento idearon el grandísimo José Emilio Pacheco y el mismo Ripstein. De entrada, como mencionas, la relación de los padres con sus familiares es, a mi parecer, distinta en algunos puntos clave. Desde su trato hasta su tipo de reprensión. En el caso del Castillo de la Pureza, güey, me parece que el padre tiene una figura mucho más autoritaria, mucho más reprensiva, mucho más, digamos, en el lado físico, más castigadora. Y del lado, pero digo, no es menos perversa el tipo de trato que tienen los protagonistas de Dogtooth, donde están sumidos en una ignorancia apabullante, güey, donde, como mencionas, las palabras no son lo que son. Digo, también estamos hablando de que nosotros les ponemos nombres a las cosas para tratar de explicarlas y catalogarlas, ¿no? Es una de las necesidades del ser humano el ser un ente racional. Sin embargo, el hecho de vivir en este claustro obligado, ese cambio realmente no tiene un peso para ellos. Para ellos, lo que les dicen es lo que es, güey, ¿no?
De hecho, sí, güey. Y también, como dato complementario a esto, mientras hacía mi pequeña investigación para el episodio, me encontré, güey, con un dato muy curioso. Encontré que Grecia no ganaba ninguna palma de oro desde el 98, año en que Theo Angelopoulos se llevó el premio por Eternity and a Day. Que Zeus lo tenga en su santa gloria, güey. Hubieras vivido un poquito más. Qué muerte tan trágica, güey. Pero bueno. Y luego llegó Dogtooth, güey, que se plantó en Cannes y dijo: vengo a reclamar lo que por derecho me pertenece. Y por lo visto sí fue el suceso en el cine griego, güey. Porque Georgios Souganis en su momento dijo: el premio ha sido una distinción monumental para el cine griego en general. El hecho de que el cine griego pueda ser apreciado en el extranjero nos motiva a que todos los que trabajan en la industria del cine a dar más, a pesar de que no veamos cambios en el modo en el que este trabajo se hace aquí en Grecia. O sea, estamos hablando de que realmente, después de una década de sequía masiva, llega Dogtooth como un madrazo fresco a hacer hasta su propia gente creer que realmente hay con qué, güey. Que sí hay quien representa el país. Sí, y que es más fresco que decirle teléfono al salero, ¿no, güey? Digo, hay que recordar que Grecia en las últimas décadas se ha visto sumida en un ambiente sociopolítico bastante reaccionario y bastante... ¿Problemas económicos? Tanto sí de problemas económicos, pero también quería decir radicales, güey. Los partidos políticos actualmente están volcados hacia la extrema derecha. Han habido bastantes conflictos en carácter político y justamente, digo, como lo sabemos, el arte viene a ser una especie de bálsamo para las situaciones por la que atraviesan los países, pero más allá de eso también viene a ser una especie de crítica a las mismas. De hecho, no pasó una mañana que estuvo en Twitter circulando unos videos de Grecia que estaban incendiando unos montes. Totalmente, viejo. Totalmente. Hablando de crisis. Sí. Digo, Dogtooth tiene muchas escenas que yo creo que al momento son icónicas. Hay una escena en particular que resuena mucho conmigo, que es cuando se ponen a ver películas o videocassettes grabados por la familia en donde uno se da cuenta que han visto el material tantas veces que ya se lo saben de memoria, el cual sería el equivalente a esas personas que se saben de memoria la película de Shrek, güey. O en mi caso, Drive, güey. Y digo, ¿qué tanto puedes hacer con unos hijos entrados en edad que, los ves, son ya adultos jóvenes, güey? Y aún así, por ese mismo sesgo de conocimiento, puedes seguirlos tratando incluso como perros, güey. Cuando en un momento como tal, y digo, esto es una escena tal cual, les enseñan a ladrar. Precisamente, güey. De hecho, hablando de el caso de Lanthimos, me gusta mucho, güey. Porque Dogtooth es definitivamente su película más torcida, güey, de forma directa. No se anda con rodeos a la hora de plantear la idea del incesto, de la manipulación del padre, de cómo este último lleva a la guardia de su trabajo para que entretenga a su chamaco un rato, güey. Pero en películas posteriores, las cosas turbias, torcidas o raras están cada vez menos en forma directa, pero siguen en el fondo. Por ejemplo, tenemos Alps del 2011, donde nos encontramos con que para aquellas personas a las que acaban de perder un familiar, existe un grupo de gente que le ofrecerá a estas familias el reemplazar a sus muertos en sus vidas diarias a cambio de dinero, güey. De hecho, también, hablando de Dogtooth específicamente, tenemos el hecho de que el padre mantenga a todos encerrados en la casa con la amenaza de que afuera hay un gato que se come a las personas. No sé, güey. Tiene sentido. Los gatos son del diablo. Esa parte sí tiene sentido. Pero también tenemos que, hablando de cuestiones críticas, tenemos a Alejandra Cos, que nos menciona que Lanthimos nos sumerge dentro de un mundo frío, aterrante, y donde habla acerca de lo que es ser padre y madre, de la responsabilidad de criar y formar a otros seres. El padre es la única persona que sale más allá del territorio delimitado de su propiedad. Es el único que tiene acceso a la vida real. Y es interesante porque como los padres, en ese afán de proteger a sus chingados gremlins, güey, pueden llegar a tales extremos de ser ellos mismos los que terminen haciéndole más daño de lo que podría hacer desde el mundo exterior. Y da otro dato curioso que tiene que ver con el nombre de la película. El nombre de Dogtooth, o canino en español, tiene una razón de ser, güey. Y creo que es un punto muy chingón. No sé ¿qué opinas tú de ahí de eso? A ver, dímelo. Si hablamos de los dientes, el canino es el mentado colmillo. ¿Y por qué es tan importante el nombre? Porque a este trío de hermanos incestuosos se les ha dicho que en el momento en el que se les caiga el canino, ya sea derecho o izquierdo, estarán listos para el mundo exterior. El pedo es que el canino solo se cae una vez en la vida, y eso es en la niñez, al pasar de los dientes de leche,
malamente llamados dientes de leche, a los dientes permanentes. Por lo tanto, nunca se les va a caer el canino y nunca se podrán ir, al menos que precisamente se arranquen el pinche diente. A martillazos, a putazotes. Me encanta que ambas películas, tanto Dogtooth como El Castillo de la Pureza, exploran la idea de que sin importar el entorno o el método de crianza o circunstancias, el ser humano siempre buscará la forma de transgredir o alterar su espacio. No quiero decir el orden como tal, pero siempre vamos a buscar la forma de ver más allá hasta cierto punto. No voy a decir que no hay gente que se encuentra en un estado de somnolencia completa a lo largo de su vida. Sin embargo, es una de las ideas con las que juegan tanto Ripstein como Lanthimos en su película. A final de cuentas, el despertar, ya sea de la conciencia o como el despertar sexual, juegan un papel crucial para el quererse liberar del yugo paternalista. Un tema muy constante en la obra de Lanthimos, de hecho. El despertar sexual, o por lo menos el ámbito sexual, siempre es, bueno, en su obra ha sido muy recurrente, tanto en Alps como en el Sacrificio del Ciervo Sagrado, en The Lobster, incluso en La Favorita, y ni más ni menos que también de lo que hablaremos más adelante. Sí, lo anterior me parece particularmente angustioso, ya que la película, y aquí es una de las diferencias más notorias con El Castillo, es que la película tiene un tono perturbadoramente adorable. Digo, es casi risible, no sé si sea voluntaria o involuntariamente, pero es chistosa en muchas de las escenas, y es algo de lo que carece, creo yo, la película El Castillo de la Pureza, que se mueve sobre unos tonos mucho más serios y más críticos en el tratar de la historia, lo cual tiene mucho que ver con el hecho de que la historia o El Castillo de la Pureza está basado en un hecho que sucedió, o sea, sucedió en la vida real. En el año de 1959 se supo de este padre que tenía a su familia secuestrada por más de 18 años, y con base en ello llegamos a la película, ¿no? Que es un retrato de justamente lo que se vivió. Digo, el hecho de que Yorgos lo haya llevado a nuevos niveles, haya metido unos tonos más hasta cierto punto cómicos, pero y también absurdos. Con un humor negro muy cabrón. Muy cabrón. De hecho, también hasta en lo visual, creo que ya tenemos a Lanthimos que conocemos actualmente, nada más con menos presupuestos, o sí, pero ya tenemos esas tomas simétricas, esas tomas incómodas, nada más si le hace falta el gran angular. Sí, en este caso uno de los elementos de la película que me parecen más sórdidos es la figura del hermano del otro lado de la verja, güey, que es algo perpetrado por los mismos padres y que también sirve como una especie de miedo. De miedo, pero una historia de éxito. Sí, pero a la vez parecería también una especie de este tipo de miedo religioso que infunden sobre los niños en la sociedad actual. Ve lo que le pasó a Judas. Exactamente, ¿no? Tu hermano está allá por las cosas que hizo y al final de cuentas hasta lo usan como una especie de carnada, güey, justamente con el gato, ¿no? Que es cuando regresa el papá todo hecho garras, güey. Simón. Me atacó el gato. Sí. De hecho, pues, si te ataca un gato, sí terminas más o menos así, güey. Sí, o sea, el gato es un animal peligroso. Es un animal que, digo, es capaz de domesticar al cabrón más culero y mamón. Esos güeyes son usualmente los que acaban siendo domesticados por gatitos. Cuando digan que red flag cierta cosa, red flag que le gusten los gatos. Y yo soy team perro también, güey. Sí, a huevo. Digo, no podemos, como comentamos, es imposible hasta cierto punto. Digo, es posible, pero no podemos no recordar El Castillo de la Pureza cuando hablamos de Dogtooth. Y me parece interesante rescatar un fragmento de una entrevista que se le hizo a Arturo Ripstein, en la que el autor comentó lo siguiente sobre la película. Le preguntaron que si no creía haber influido en algún cineasta posterior a su obra. Y él contestó, cito textualmente: hace unos años hubo una película que ganó muchos premios llamado Canino 2009. Nadie se dio cuenta de que se parecía muchísimo a una película mía llamada El Castillo de la Pureza de 1972. No habría estado mal que su director, Yorgos Lanthimos, al menos me mencionara. Cuando se anunció la candidatura de Canino a los Oscar, porque la película ganó el premio a la mejor película de lengua extranjera, le mandé al tipo un email diciéndole: felicidades, espero que ganemos. No sé si captó la indirecta. Y mi hijo Gabriel me contó que un día lo fue a saludar y, al decirle que era hijo mío, el tal Lanthimos empezó a salirle espuma por la boca. Y bueno, como cereza en el pastel, digo, no está de más mencionar que al día de hoy, pues yo no he escuchado a Yorgos, güey, a pronunciarse al respecto, güey. Imagínate que salga El Castillo de la Pureza en dupla con Dogtooth en Criterion Collection y que lo vuelvan a meter al closet, güey. Y le digan, mira, yo creo que se emputaría Ripstein, güey. Yo creo que los dos.
Yo creo que Yorgos lo miraría como chistosón, güey. Bueno, sí, con su humor torcido. Sí. Yo creo que haría una película de esa historia. Sí, hablando de humor torcido, además de justamente este tipo de humor que vemos una y otra vez entre su fabulosa filmografía, que yo debo decir que me encantan muchas películas a la fecha de hoy. Creo que mi favorita sigue siendo La Langosta. Creo que uno de los temas y que ya se empezaban a ver mucho durante esta película era la imposibilidad de la comunicación entre los personajes, pero no de la comunicación como tal vocal o sonora, sino la imposibilidad de externarse desde el fondo. Creo que es un tema que se repite mucho a lo largo de sus películas. ¿De ser sincero? Probablemente de ser sincero, de abrirse emocionalmente, de tratar de expresar quién es uno como tal ante terceros. Y creo que esta es una alegoría fabulosa para hablar de ello. En este caso, digo, estás forzado probablemente a no hacerlo y con unas barreras de conocimiento pesadísimas. Y bueno, como cereza del pastel, el abuelo de la familia es Frank Sinatra, según acá mis compas. Cuando dicen, ¿quieren escuchar al abuelo? Y tú dices, vamos a ver qué tal canta el abuelo. El abuelo es Frank Sinatra, cabrón. No, y la mascota Mickey Mouse para matar. A mí hay una escena climática en esta película que me encanta, que es justamente la escena del baile, ¿no? Es una escena en donde Yorgos tomaría en su película Alps un fragmento en la que llegaría a ser su esposa Ariane Laved, platica con su entrenador de gimnasia que le dice, ¿por qué no me dejas bailar pop? ¿Por qué no puedo bailar pop? Le dice, porque no estás lista. Al parecer los personajes de Yorgos Lanthimos también tienen tipo de como de añoranza intrínseca por este tipo de expresiones. Llega un momento donde empiezan a bailar en una sarta, como dice Julia Cooper, de Flashdance, Napoleon Dynamite, o incluso lo que a mí me pareció una alusión perfecta a Votre Veil de esta carísima Claire Denis, justamente cuando esa escena fabulosa del baile en la sala, güey, que incluso pues hace poquito vimos un meme, güey, que se nos hizo bien chingoncísimo. Bueno, ¿qué más te gustaría agregar de Dogtooth que no sea una recomendación, viejo? Me gusta mucho ese momento donde precisamente la guardia que lleva el papá como que trae una película en su bolsa, güey. Y le dice a la hija mayor, ¿qué hubo? Nos damos un lleguesón y te doy la película. Porque el hijo, si mal no recuerdo, como que ya no quiere o la guardia como que tampoco quiere. Tiene interés en la hermana, en pocas palabras. Corte A, tenemos días, momentos después, que ya directamente el padre está diciendo, ¿sabes qué? Tú, que eres la mayor, atiende a tu hermano. Uh-huh. En cuestiones de cierto lugar de este país. De ahí en fuera ya no tengo absolutamente nada que decir como tal de la película, sino que recomendarla, pero una recomendación muy cautelosa. Definitivamente Dogtooth no es para todo público. Definitivamente Yorgos Lanthimos no es para cualquier público. Uh-huh. En eso sí tengo como también un disclaimer. Si bien es cierto, su última película es más amigable, junto con también la de The Lobster, es un poco más amigable con la gente. No sé, yo creo que esa película se la recomendaría a alguien un poquito más ya adentrado en cierto tipo de cine. Nada más. Porque si le pones una persona común a esta película, hay de dos. O le gusta, pero no entendió nada. Tampoco nosotros entendimos nada, no se preocupen. O te van a ver con cara de qué pedo, güey. La misma cara con la que me ven cuando recomiendo Crash. O fíjate que yo incluso, estamos hablando de Dogtooth, que justamente es una de sus películas más impactantes, por llamarlo de un modo, pero yo una vez le recomendé The Lobster justamente a una ex compañera del trabajo, la cual le pareció extrañísima, güey, y no pudo penetrar en ella. Entonces puedes ver que justamente hay películas para todo público, hay público para toda clase de películas. Y bueno, sin más que recomendar la película, pasamos justamente ahora a nuestra pequeña plática acerca del cortometraje más reciente de Yorgos Lanthimos, Naimek. Y así que, Ramiro, esa musiquita, por favor. Y pues bueno, continuamos con este último episodio de Para Dormir Después Podcast, en el que en esta sección hablaremos de Naimek, el último corto cinematográfico del gran Yorgos Lanthimos, en donde está de más decir que fue grabado en la Ciudad de México, y lo cual podemos ver en cuanto empezamos a ver las escenas de exteriores. Y este corto va a ser a partir de hoy mi defensa para hablar en la contra del small talk en donde sea, güey. Yo, de mi parte, no vas a escuchar un buenos días, ni qué hora trae, ni nada, cabrón. Buenos días, tardes ya. Ni tardes ya, güey.
¿Qué te pareció Nimic, güey? Con Nimic me sucedió algo curioso, güey. El personaje de Matt Dillon lo sentí como si Jack hubiera decidido retirarse de su hobby de taxidermista para volverse músico en la Ciudad de México. Y que justamente en el momento en el que más aburrido se encontraba en su nueva vida, pasan la batuta de Trier a Lantimos y le dice, no te preocupes, cabrón, hoy te doy algo con que entretenerte. Sí, a mí me gustó mucho este corto, Nimic. Tal vez es Nimic porque Yorgos es griego, entonces a lo mejor lo estoy Nimic. agregando mucho. Pero sí, justamente me parece volviendo otra vez a ese tema de que Yorgos también es un gran escritor de premisas. Ese hecho de que cuando un cabrón le pregunta a alguien más de que qué hora traes, do you have the time, y le responda con la misma frase y que después resulte ser una especie de doppelganger en otro cuerpo, una especie de body snatcher una vez más, y que te siga y que te siga y que tu familia, güey, nadie sepa quién es el verdadero, es algo siniestro, cabrón. Me la mataste, perro, porque iba a decir precisamente que Lantimos hace su propia Invasion of the Body Snatcher. Fuck. Ni modo. Sí, güey. Aquí algo le falló, güey. Está grabada en México. Aquí en México, si alguien te pregunta la hora, tú sacas teléfono, carteras y llaves. Sí, así, güey. Tú avientas todo, güey. Sí, güey. Más en el metro, güey. De hecho, en cuanto a de qué trata Nimic, lo que tú quieras, o Minimu, podríamos hablar de que la suplantación de una persona por otra es el tema que de una o de otra forma se ve reflejada también en La Favorita. Con esa pelea constante en que quién se va a pegar su sobadita con la señora reina, güey. Uf, Olivia. También tenemos en este mismo corto una continuación muy cabrona de sus vicios estéticos y hasta temáticos. Por ejemplo, hablando de suplantación, prácticamente Alps se trata de ocupar el lugar que dejó a aquellas personas que fallecieron. O en The Lobster, con esa idea de que los personajes son transformados en animales, que en el caso de Nimic terminarían transformados en otras personas, pero con su mismo cuerpo. Y para no perder la costumbre de los tops, yo te traigo un top 7, güey, de Lantimos. Échelo. En el séptimo lugar tengo su ópera prima, Quineta. Va. En sexto lugar tengo Alps. Órale, okay. A mí me gusta mucho Alps, pero va. A mí también. Este es tu top. Pero es mi top. En el quinto, The Lobster. Hijo de su man. Bueno, es que yo soy un romántico empernido, güey. Entonces... Ahorita vas a ver que los primeros lugares sí son muy mis gustos específicos. Órale, pues. Cuarto, Nimic. Ok. Aunque es un corto, pero va en el top. Dale. Tercero, La Favorita. Ok. Segundo, El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Y el uno, El Castillo de la Pureza. Digo, Dogtooth. Ay, por un momento pensé que ibas a poner su corto Necti, güey. Ese no lo he visto. Órale, pues, va. Sí, es muy tú, güey. De hecho, esas dos películas, yo diría que si un día me lo preguntan, güey, le voy a regalar unas movies de Lantimos a Ramiro, güey. ¿Cuál le regalo? Diría sin duda Dogtooth o The Killing of a Sacred Deer sin ningún problema, güey. Por favor, que sea la de Dogtooth que está en Kino Lover. Kino Lover, Simón. Digo, no está de más resaltar la actuación de Daphne Patakia, que es una actriz que la hace justamente de esta entidad. No sé, me recuerda un poco algún tipo de alusión a It Follows, güey, en algún momento, güey. O a Aniquilación, Annihilation también, güey. O sea, es una premisa que da para hablar mucho. A final de cuentas, realmente, digo, está de más. Sería una mucha mamonería mía decir que sé justamente a qué es lo que está tratando de decir Lantimos en este corto. Sé muy bien que dialoga justamente, como mencionas, con su bibliografía cinematográfica anterior. Creo que también existe mucho de esa, como mencionas, suplantaciones de personas, de identidades. De hecho, hay una crítica que leí, bueno, era una crítica análisis que decía, realmente no sé de qué habla la película, pero podríamos hablar tanto de identidad de género como suplantación de personas, como esos tabús de que la gente ya no sabe quién es realmente, del aburrimiento intrínseco de ciertos lugares. Claro. Y eso me gustó mucho en un ejemplo que creo que estás tú también de acuerdo. Cuando precisamente nuestro Jack moderno retirado contesta esa pregunta en el metro de lo de la hora, que le contestan y lo empiezan a seguir, que llega a su casa y su esposa no lo reconoce como tal y hacen ese concurso de ver quién acaricia mejor, güey. Y la esposa dice, no, pues la morra es mi esposo, ¿no? Y tómala, no era el esposo, güey. O posterior cuando está en el concierto, porque inicialmente vemos a Jack, bueno, realmente es Matt Dillon, pero para mí es Jack. Sí.
lo vemos tocando el cello. Y que es un chelista muy chingón que está en la orquesta, no sé si nacional, pero en la sinfónica, digamos, de la Ciudad de México. Y de la nada tenemos esta escena de suplantación donde la susodicha está en su lugar arriba con el cello, hace un desmadre musicalmente. Culerísimo, güey. Culerísimo, pero hace un desmadre y todos le aplauden, güey, como si nada hubiera pasado. Sí. Entonces, definitivamente, como dice esta crítica, podemos hablar de que no sabemos realmente de qué habla, de identidad de género, de suplantación, de qué. Simplemente déjense llevar. Como con el cine de David Lynch, ustedes no pregunten, ustedes disfruten. Sí. O sufran. Diría David Lynch, cuando se termina la película le preguntan de qué es. Y David Lynch responde, pues la película es la esencia, ¿no? Como que la pregunta y la respuesta a su vez es lo que viste durante el largometraje. Y fíjate, acabas de poner una idea que me recordó mucho otra película que es una de mis favoritas, que habla justamente del hastío que probablemente sienta Jack de su día a día, ¿no? Y me recordó mucho a una película que se llama Husbands de John Cassavetes, que es justamente una película en donde unos muy buenos amigos se reúnen por el fallecimiento de otro de sus mejores amigos dentro de un grupo y dejan a sus familias un día y se van y se ponen unas pinches pedotas y se reencuentran ellos mismos, reencuentran sus amistades. Es una película dificilísima de ver, güey, por las escenas que hay. Está cabroncísima. Pero digo, una vvez más, vemos a un Yorgos Lanthimos que ya es justamente dueño de su discurso y también explora un montón de posibilidades y justamente por eso es bueno discutir su cine, ¿no? Y de hecho que ya tenemos el Lanthimos consagrado, güey. O sea, ya tenemos sus tomas centradas, sus grandes angulares incomodísimos de a madres, su estética aséptica también, hablando también un poco como nuestro primer episodio. Con ese antiviral de Brandon Cronenberg, donde tiende mucho a estéticas estériles. Sí. Pero siempre son incómodas. Y también una de las comparaciones que hacían mucho de Lanthimos es con Kubrick, por lo menos en la parte técnica. Y podríamos decir que en cierta parte sí, con esos planos secuencia cortos, pero a fin de cuentas planos secuencia, muy centrados, muy simétricos, con grandes angulares, muy mecánicos, muy incómodos y que a Lanthimos le queda como anillo al dedo. Ni mandado a hacer le quedaba ese estilo. Sí. También con la cámara fija, ¿no? Digo, hay una secuencia muy que a mí me queda siempre en la cabeza cuando pienso en Lanthimos, que es esa escena en The Killing of a Sacred Deer, que es como desde arriba. Ah, la del corazón. No, pero la de las escaleras eléctricas. También. También es una cámara posicionada de una forma bastante incómoda porque estás viendo toda la escena, ¿no? Exactamente. Que vemos cómo el niño se va reptando, güey. Ajá, pero justamente a lo que voy es que hay directores que utilizan esta simetría como una especie... Shock value. También, pero a lo que voy es que es una forma de hacerte sentir cómodo con lo que ves en pantalla. Es esa cierta comodidad de decir, wow, o sea, veo todo esto tan hermoso y tenemos este otro tipo de directores como Lanthimos que la utilizan a su favor, pero para hacerte sentir una sensación completamente distinta. De hecho, también, güey, hablando de la favorita, me gustó mucho. Eso fue una grata experiencia. Ya ves que aquí en México ciertas películas llegan nada más a sala de arte. Y es común que en sala de arte siempre haya los mismos 7, 8, 9 locos. Un día que dijeron, uy, vendimos un montón. Ahí, no sé, un cuarto de sala. Uh-huh. El día de la favorita, el día que fui a ver la película, estaba hasta el tope la sala. Y sabes que odio las salas llenas de gente. Odio tener gente a mi alrededor que no conozco, atrás, enfrente, a los lados. Odio gente, saber que existen, simplemente. Ese día no me molestó por un simple y sencillo hecho. Estaban todos callados. Estaban todos concentrados viendo la película. No me puedo quejar de las risas, porque eran en los momentos en los que correspondía que hubiera una risa, sí, o sensaciones incómodas. Entonces esa experiencia me gustó mucho y fue cuando me di cuenta. Lanthimos puede llegar a un público grande con películas que pueden ser vistas como para las grandes masas dentro de su propio estilo, pero sin dejar de ser él. Cosa que también pasa con David Fincher uh-huh. y con Denis Villeneuve. Uf. Del cual ya está confirmado por la página de Cinépolis. Páguenos. Que el 16 de octubre se estrena en cines. Y el 16 de octubre me tienen a mí en una sala de cine. Sí. Si yo tenía dudas con ir a ver Dune en día 1, hace poquito leí que Chang Chen sale en la película, este gran actor que protagonizaba a Brighter Summer Day de Edward Young, entonces ahí voy a estar. Pero bueno, cabrón, no sé si quieras agregar algo más antes de irnos. Quiero hacer un pequeño comercial a una plataforma que me encanta. Dígala. Movie. Uf.
aquel lugar que nos permitió tener Dogtooth y Nimic en un solo lugar. Ojalá nos pagaran, pero este es un comercial sincero. Si quieren contratar una plataforma de streaming, contraten Movie. Todos los días hay una película nueva, porque es una cartelera que va rotando día con día. Y también, gracias a Satanás, ya tiene una cartelera fija, que adivina qué director está ahí que quería ver. Lab 10. También. Pero está One Bing. Ah, perro. Pues digo, después de esto seguramente iremos a Movie a vernos unas cuantas movies. La verdad es que creo que sin temor... Movie a ver unas cuantas movies. Sí, creo que sin temor a equivocarme actualmente. Puedes no tener Netflix, puedes no tener... Film en latino. Hijo de su madre. Puedes no tener HBO Max, pero creo que no tener Movie siendo o considerándote cinéfilo, entre comillas, es una especie de despropósito. Y bueno, con eso terminamos otro episodio de Para Dormir Después podcast. Escucharon El Castillo de los Caninos. Recuerden que si les gustó este show, les agradeceríamos mucho sus comentarios y que nos califiquen con 5 estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita, para que este show se vuelva visible, llegue a más personas y nos incentive a mejorar semana con semana. Pero sobre todo, les agradeceríamos que le compartieran con un amigo que salga tan poco de su casa que parece que lo tienen en un cautiverio obligado. O también, ¿por qué no? Alguien que crean que va a disfrutar tanto este show como nosotros disfrutamos aplastarnos a hacerlo. A los dentistas no, por favor. No, por favor. Pueden seguirme en Twitter para temas off topic y mentadas de madre en @zaratestra. ¿Y a ti, cabrón? Güey. En el de mismo. Ramiro ALVRM94. Ya me resigné a que esto no se va a cambiar. Perfecto. Pues escucharon a Ramiro Alvarado y a Miguel Zárate. Dejen de preguntar qué horas son en el metro o en el camión. Hasta la próxima. Nomás saquen la cartera y las llaves. Rato.